Hola, de nuevo. Comenzamos esta segunda parte de... Tienes apagado el micrófono, Noemí. Comenzamos esta segunda parte de esta sesión de primeros auxilios psicológicos con especialidad pues, en personas de tránsito y haciendo mucha referencia al manual que está a punto de salir elaborado por la OIM. Adelante, Noemí. Muchas gracias, Aya. Bueno, continuamos. Nada más para efectos de ordenarme, ¿cuánto tiempo me quedaría? Te quedan 45 minutos, bueno, 1 hora y cuarto. Entonces tú la Listo, puedes dividir como tú quieras, ya sea la parte teórica o los ejercicios. perfecto, perfecto. Voy a continuar entonces para efectos de terminar tal vez como toda la parte más conceptual, eh, a terminar con la parte de las áreas y las competencias y posteriormente entonces ya vendríamos a un espacio de preguntas y respuestas y si nos da tiempo haríamos una de las actividades que traigo preparadas previo al miércoles. Adelante, Nelly. Muy bien. Volvemos entonces a la presentación donde habíamos quedado en las áreas, ¿verdad? Ya abordamos entonces el tema de transformar la identidad y pasaríamos a la siguiente área, que es el tema de fortalecer vínculos de afecto. Entonces, básicamente esta área a lo que se refiere es a recuperar los vínculos que unen a las personas migrantes con quienes son importantes para ellos, aunque sea de forma simbólica. Explorar los afectos en este caso entonces resulta fundamental para poder permanecer conectados al sentido de estar vivos. ¿A qué se refiere esto? Es muy probable, pues aunque hay gente que migra en familia, ¿verdad? Hay personas que se movilizan con sus parientes, etcétera, pues también está el caso de personas que emprenden la migración de forma independiente, de forma individual, sobre todo en el caso de niñas y niños, a propósito de las preguntas y los comentarios que han surgido antes de irnos al receso. Entonces, en este caso, eh, hay un capital del cual somos dueñas y dueños que tiene que ver con nuestros afectos. No solamente quienes tienen afecto hacia nosotras o nosotros, sino también a quien nosotros queremos, ¿verdad? Y en ese caso, eso es algo que, como decimos nosotros acá, tiene que ver con el sostén de amor, ¿verdad? Con esta base sobre la cual muchas veces nos arraigamos de alguna manera, aunque estemos en movimiento, ¿verdad? Porque yo también les dije cuál era la visión de este tema de las raíces que cargamos con nosotros, aunque nos movamos de nuestra base. Entonces, en este caso, cuando hablamos de fortalecer vínculos de afecto, justamente hablamos de que la persona pueda volver a conectar, aunque sea de manera simbólica, con estas personas que son importantes para ella. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de este recorrido que es solitario, en donde la confianza ha sido trastocada, en donde la identidad ha sido también de alguna manera amenazada, muchas veces lo único que queda es la certidumbre de que hay alguien que está conectado con usted, hay alguien que le quiere en su país de origen, hay alguien que probablemente le esté esperando, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre pongo también este ejemplo cuando se trabaja con personas migrantes. Ocasionalmente, pues habrá alguna persona migrante que emprenda su viaje, ¿verdad? Que emprenda su migración pensando que no volverá, pero la mayoría lo hace con la certeza de que va a volver y que va a volver mejor, ¿verdad? Que va a volver con mejores condiciones, que va a volver pudiendo traer, digamos, algo que ayude un poco a cambiar la situación que inicialmente le hizo migrar. Y es justamente esta expectativa lo que hace que la persona pueda continuar, ¿verdad? El deseo de poder de alguna manera responder a esa expectativa que dejó al marcharse. Entonces, cuando trabajamos con el fortalecimiento de vínculos, de alguna manera sobre lo que trabajamos es sobre eso, sobre quienes están en su país de origen, que aún le esperan, que aún le quieren, que están preocupados por usted, quienes están, puede ser que no necesariamente solo en el país de origen, lo que les hablaba, ¿verdad? Muchas veces se configuran vínculos en el trayecto también. Y estos vínculos, no por ser vínculos más recientes, dejan de ser importantes para las personas migrantes. Entonces,
Sobre eso es importante trabajar desde una perspectiva psicosocial, porque finalmente, como les digo, uno puede perderlo todo, pero siempre conserva dos cosas. Es muy probable la esperanza, porque es finalmente lo que le hace a usted seguir vivo, y la certeza de que hay algo a quien querer, hay alguien, perdón, a quien querer, o alguien que me quiere y me espera de alguna manera, que también tiene que ver con la esperanza, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere esta área. Ya, tal vez ahorita suena un poco abstracto, yo espero que se esté entendiendo, pero tal vez ya cuando realicemos las actividades propiamente, a ustedes les va a quedar más claro cómo es que se trabaja en cada una de estas áreas. La siguiente diapositiva trabaja, o más bien muestra, el área de identificar recursos de afrontamiento, que básicamente consiste en rescatar todo aquello que la persona migrante ha sido capaz de hacer para mantenerse con vida a pesar de la adversidad. ¿Qué es lo que viene a ser el trabajo sobre esta área? Va a aportar a devolver a la persona el poder sobre su propia vida y señalarle a la persona que es la principal responsable de su bienestar. Vean, esto es fundamental. Anteriormente, en la intervención que hizo la compañera, decía algo muy cierto, ¿verdad? Que es a veces esta frustración como funcionarias y funcionarios que tenemos, de que no sabemos si estamos haciendo lo suficiente por esta persona, si estamos resolviendo lo suficiente las situaciones que nos presentan las personas. Y muchas veces y también la otra compañera ponía el ejemplo de Ezequiel, ¿verdad? Que es una historia que ustedes seguro ya leyeron, algunos en la presentación, y si no ahora la vamos a ver, que es una historia de una persona que trabaja con personas migrantes, de un funcionario, que básicamente está un poco esta noción de ser de alguna manera el salvador, ¿verdad? El que viene a rescatar, el que viene a resolver. Y realmente, si hay una fuente de desgaste para las personas que trabajan con la vulnerabilidad, con el dolor, es considerarse o colocarse en esa posición de salvador o salvadora, o de quien rescata o de quien resuelve. Porque finalmente hay circunstancias que nos exceden, ¿verdad? Y porque imagínense ustedes qué vida tendríamos nosotros si nos tocara tener que resolver cada día todos los casos que se nos presentan, con los niveles de complejidad que eso implica, y con las realidades en las que vivimos además, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera dependen de un asunto de voluntad, sino de una realidad social, económica, política que hace o que sostiene, digamos, estas circunstancias. Entonces, en resumen, identificar recursos de afrontamiento. La persona tiene que ser capaz, y usted tiene que ser capaz de ver que la persona es capaz de resolver sus situaciones a partir de sus recursos de afrontamiento. Eso de alguna manera no solamente le despeja a usted la frustración que usted pueda tener de que no está resolviéndole la vida a toda la humanidad que usted atiende, sino también le devuelve el poder sobre la propia vida de la persona. Acá les puse algunos ejemplos, porque ya van a ver, ya casi vamos para las competencias. Les puse algunos ejemplos de preguntas. Vean, a veces trabajar sobre las áreas es tan sencillo como hacer preguntas. Yo puedo trabajar en transformar la identidad, yo puedo trabajar en fortalecer los vínculos de afecto, puedo trabajar en identificar los recursos de afrontamiento, aunque no lo crean, solamente haciendo preguntas. Ejemplo de preguntas que puedo hacer en el discurso, así en los 5 minutos que tengo para atender a esta persona, que haga que esta persona se vaya distinta y que de alguna manera yo haya trabajado, aunque sea mínimo, sobre los recursos de afrontamiento. ¿Qué crees que hizo esto posible? ¿Viste algunos pasos que te llevaron a esto? Por ejemplo, si la persona está contando, es que yo llegué hasta acá, llegué hasta acá y yo la verdad que necesito ayuda porque no sé si quiero continuar con el trayecto, me han pasado muchas cosas, ¿verdad? O al revés, le puede decir, yo quiero seguir con mi trayecto, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la decisión va a depender de esta persona, de si continúa o no. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es que esta persona, ya sea que decida no continuar o continuar con su viaje, pueda irse lo más fortalecida posible. Hablando propiamente en el tema de recursos de afrontamiento, ¿cómo hizo usted para mantenerse con vida hasta ahora? ¿En qué pensaba usted en el momento, digamos, si la persona en algún momento nos dice, en el trayecto me sucedió que me asaltaron,
y me robaron todo lo que tenía, pero aún así estoy aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, una simple pregunta, como decirle, ¿en qué pensaba usted en ese momento en que le sucedió eso? ¿Qué hizo más llevadera la situación? Ya eso puede abrirle la posibilidad para identificar a una persona que fue capaz de afrontarlo porque algo en ella o en él hizo que fuera posible este afrontamiento. Otro ejemplo de pregunta, ¿qué te dice acerca de ti, de lo que piensas, de lo que esperas, que a pesar de lo que te sucedió, estás aquí contando esta historia? Vean, esta pregunta en particular puede hacer totalmente un giro en la historia de alguien que nos está contando una tragedia. Yo podría preguntarle, una persona que me cuenta un hecho de violencia, mis preguntas pueden ser preguntas transformadoras o pueden ser preguntas que hagan un daño mayor. Si yo únicamente me concentro en indagar cuál fue el daño que le hicieron, de qué manera, cuántas veces, si se recuerda cómo eran las personas que le hicieron este daño, es muy probable que lo que esté haciendo es revictimizando. A diferencia de que si yo pregunto acerca de las esperanzas que esta persona tiene, de la capacidad que tiene para recuperarse, de lo que es capaz de hacer, no solamente de lo que fue capaz de hacer durante el hecho, sino de lo que es capaz de hacer de ahora en adelante. Eso puede trabajar directamente sobre los recursos de afrontamiento de esta persona y hacer que se transforme de alguna manera en su realidad de acá en adelante, ¿verdad? Hay algo cuando yo hablo también de realidad, y ya van a verlo ahorita que trabajemos sobre una competencia que se llama Imaginar el Futuro, que también muchas veces pues se cuestiona, ¿verdad? Y está bien que se cuestione, o sea, a mí me gusta que se cuestione porque creo que es bien válido poder preguntarse sobre estas cosas. Y es que hay cosas en la vida o en las historias de las personas que no se van a poder cambiar. Incluso hay cosas que son irreversibles. Ejemplo, la violencia. La violencia, y ustedes lo saben, la violencia deja marcas que son muchas veces imborrables. Usted se puede recuperar, pero la cicatriz queda. Sin embargo, la persona puede, a partir de haber sobrevivido un hecho de violencia, poder continuar con su vida. Puede perfectamente continuar con su vida tratando de proyectar otras cosas diferentes, digamos, que la tragedia, que la desgracia, ¿verdad? Obviamente esto no es solamente un acto de imaginación o de recursos de afrontamiento personales, ¿verdad? Psicológicos, emocionales, sino de factores que hagan esto posible. Pero justamente, digamos, en el trabajo que nos compete a nosotros, podríamos hacer algo tan sencillo y tan transformador como hacerle una pregunta que haga que esta persona pueda ver algo que antes no había visto. Y ya eso puede trabajar sobre una de las áreas. Pero ya vamos a ver dentro de las competencias este tema de hacer preguntas también. Y bueno, lo que les comentaba, otra de las áreas, imaginar el futuro, que es casi que también como una de las áreas para mí más primordiales sobre las cuales se debe trabajar cuando abordamos a personas migrantes. Imaginar el futuro se refiere a restablecer la capacidad de plantearse nuevas metas, sueños, deseos y visualizar oportunidades. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona migra? Usualmente lo que sucede cuando una persona emprende un proyecto migratorio o cuando migra de manera forzada, muchas veces, es que la persona lleva en la cabeza una idea. La idea puede ser sobrevivir, ¿verdad? Meramente, poder mantenerse con vida, o la idea puede ser mejorar su situación, ¿verdad? Generalmente su situación económica y la de su familia, ¿verdad? Entonces, en este caso, con las personas migrantes, nuestra experiencia ha sido que muchas veces el sueño o el deseo se convierte en un único deseo, en un único sueño. Me explico. Hay personas que creen que migrar hacia el norte es la única manera de poder salir adelante. Entonces, aunque existan oportunidades y acceso en sus países de origen, la persona se le metió en la cabeza que emigrar es la única manera para poder mejorar su vida. Que emigrar es la única manera para alcanzar, no sé, para estudiar o para alcanzar cierto nivel socioeconómico.
y nadie le quita eso de la cabeza y va adelante con su idea, por más que enfrente riesgos, por más que acarree consecuencias que le pueden hacer entender que esa no es la mejor decisión, lo hace a consecuencia de lo que sea porque tiene esa idea en mente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos en imaginar el futuro? Lograr que emerjan otros sueños y otros futuros posibles, que no sea exclusivamente el sueño con mayúscula, el deseo con mayúscula, la única posibilidad que haga que esta persona entonces, si fracasa, se sienta profundamente frustrado y sienta que ya no hay opción para su vida, o que lo vuelva a intentar, ¿verdad? Que sea reincidente y reincidente y que enfrente cualquier cantidad de riesgos con tal de alcanzar este sueño. Ojo, aquí no estamos diciendo ni que vamos a inventarle a la persona futuros, ¿verdad? O sea, que le vamos a mostrar otras cosas que no son posibles, porque de eso no se trata, ni tampoco se trata de matar los sueños de la persona. Se trata de que la persona logre visualizar otras opciones. Y vean, a menudo nos pasa también. Cuando he trabajado este tema de imaginar el futuro, no, esto no es exclusivo de las personas migrantes, aunque en las personas migrantes obviamente recobra pues una importancia, ¿verdad?, bastante amplia. Pero esto nos puede pasar a cualquier persona, hayamos migrado o no. Cuando nosotros tenemos una idea, como le decimos acá, ¿verdad? Aquí no sé cómo se les dice en otros países, pero acá la gente dice, es que usted es cabezona, ¿verdad? Como usted es testaruda, a usted se le mete una idea y nadie le quita eso. Usualmente cuando nos empecinamos con una idea, dejamos de ver automáticamente todo el resto del panorama, porque estamos enfocados y concentrados en esa idea. Eso es muy bien si la idea tiene medios para llevarse a cabo, si el sueño realmente es un sueño posible. Pero si usted dice, definitivamente, esta persona se está proyectando a algo, que conseguirlo le va a ocasionar un montón de riesgos, ¿verdad? O le va a representar un montón de problemas, pues lo ideal sería que la persona pudiera ver otras posibilidades también. Y sobre eso es lo que trabajamos entonces con las personas migrantes. Esta foto que ustedes ven acá es de una actividad justamente que hacemos llamada el árbol de los sueños, que básicamente lo que hacemos es trabajar sobre cuáles han sido las ideas que han impulsado, o las personas que han impulsado el proyecto migratorio, en el caso de las personas migrantes, ¿verdad? Como para reconocer de qué es que se sostiene esa idea y cuáles podrían ser otras posibles salidas. Además de esta migración en situación irregular, en condiciones vulnerables, cuáles podrían ser otras cosas que usted pudiera alcanzar que le generen igual satisfacción, que mejoren su condición de vida, que sean posibles. ¿Cómo se sentiría usted si lograra eso? Y ahí uno va construyendo el árbol a medida que va avanzando con preguntas, pero bueno, básicamente esa es el área de imaginar el futuro. Ahora pasemos a las competencias. Si les parece, les decía en la siguiente diapositiva, les comentaba que las competencias constituyen herramientas para transformar algunos de los impactos psicosociales que enfrentan las personas migrantes, ¿verdad? Que son todos estos que les acabo de explicar. Las áreas son los impactos que han sufrido sobre ciertas, digamos, sobre ciertas áreas, es que así es como le llamamos, los impactos psicosociales sobre ciertas áreas de la persona. Las competencias es cómo vamos a trabajar sobre esas áreas. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y la primera competencia, que es mi favorita además, es la competencia de hacer preguntas. ¿A qué se refiere esta competencia de hacer preguntas? Básicamente, hacer preguntas consiste en la capacidad de indagar por el sentido y los recursos presentes en las historias que cuentan las personas que han migrado sobre las experiencias vividas. Hacer preguntas, en este caso, desde este modelo que estamos proponiendo, requiere asumir una postura de curiosidad genuina frente al relato de lo que nos cuentan. Y aquí quiero detenerme y subrayar este concepto de curiosidad genuina, porque vean, uno puede hacer dos tipos de preguntas: las preguntas de entrevista o interrogatorio y las preguntas conversación. Si yo hago una pregunta interrogatorio, la gente me va a responder exclusivamente lo que yo le estoy preguntando. Exclusivamente, si es que me responde, ¿verdad? Si es que
si es que quiere responderme. Puede ser que no me diga nada, puede ser que me diga sí o no. Es lo que normalmente conocemos como preguntas cerradas, que en algunos casos son útiles, ¿verdad? Sobre todo cuando hacemos interrogatorios o cuando hacemos entrevistas. Pero cuando lo que queremos es trabajar desde un enfoque psicosocial sobre las áreas que anteriormente mencionamos, tenemos que generar una conversación. Y ahí es cuando yo voy a hacer que esta persona me cuente más allá de lo que le ha contado a los 500 funcionarios a los que les ha contado la misma historia, que eso también es muy común, ustedes lo saben. Las personas migrantes, muy probablemente, buenas, hola, ¿me escuchan? No, mira, Noemí, la verdad es que sí se está cortando un poquito. Entonces, yo te sugiero que Quitar. se está cortando un poquito. Ok, ¿te parece si quito el video? ¿Ya lo quité yo? Pero es que sí estaba bueno verla, ¿no? Sí. No, no nos parece que quites el video. Bueno. Mira, ¿por qué no hacemos una pausa y sales y vuelves a acceder a la sesión? Porque como estás Dale. con Wi-Fi, por eso, quizá. Dale, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Gracias. Un momento. Nosotros vamos a hacer lo mismo acá. No se nos vayan, sedes. Ah, ya, listo. No se nos vayan. Pero tengo... Hola, Noemi. Fíjate que tenemos un poquito de problemas aquí en la sala. Hola. Danos unos 2 minutos. Sí nos escuchas, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Yo no te escucho ahora. Ahí me escuchas. Hola. ¿Tenés el sonido activado?
A mí sí me escuchas ahí, ¿verdad? Ok. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Hola, hola, hola. ¿Qué será? Hola, ¿pueden escucharme? Perfecto, sí me escuchan, pero yo no les escucho, al parecer. No sé qué puede ser. La verdad que ya desenchufé el headphones, pero voy a volver a intentar. Un momento. Hola. Ay, ahora sí les escucho. Sí. Hola, hola. Perfecto, ahora sí les escucho. Ya se Piano. resolvió. Bueno, Ah, no bueno, sé. adelante, Noemi. Perfecto, bueno, continúo. ¿Dónde había quedado? Ya me... Ok, estamos hablando de hacer preguntas, ¿verdad? Les decía entonces que esta competencia tiene que ver con esa curiosidad genuina que podemos asumir frente al relato de las otras personas.
Y cuando hablamos de curiosidad genuina, les decía que puede ser que más bien es lo contrario de un interrogatorio, ¿verdad? Y que se nota cuando alguien nos está escuchando genuinamente que cuando alguien está haciendo preguntas solo por hacerlas. Entonces, en el caso de la atención psicosocial a personas migrantes, es fundamental poder realizar preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera esta competencia va a ayudar a las personas a rehistoriar su vida. ¿Qué es lo que significa rehistoriar? Poder volver a contar una historia, pero con otros elementos que anteriormente no había tomado en cuenta. ¿Cuáles van a ser estos otros elementos? Elementos que generen nuevos caminos para comprender e interpretar los hechos que han atravesado las personas, logrando que los efectos de estos hechos puedan tener una consecuencia diferente en la vida de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Les puse antes el ejemplo de qué pasa si uno solo pregunta por la tragedia. Bueno, es muy probable que si solo pregunto por la tragedia, la persona se quede en la tragedia. En cambio, si yo pregunto por la esperanza, es muy probable que la persona pueda ver otras cosas, otras luces que antes no había podido visualizar. Y de ahí entonces la importancia de aprender a hacer preguntas. Vean, aprender a hacer preguntas es todo un arte. Yo creo que las personas que han estudiado psicología o ciencias sociales, sobre todo más psicología, si hay algo que se entrena cuando se estudia esta disciplina es la escucha. Pero lamentablemente nos enseñaron mucho o pusieron mucho empeño en enseñarnos a escuchar, que no es que necesariamente lo logramos, que también es bien difícil, y nos enseñaron un poco sobre qué y cómo preguntar. Y ahí es una de las debilidades más importantes que tenemos las personas. Incluso piensen ustedes en alguien que ustedes consideren una buena conversadora o un buen conversador. Generalmente cuando catalogamos a alguien así es porque es una persona que sabe hacer preguntas que resultan interesantes, que abren la historia a otras posibilidades que de otra manera no se dan. Los benditos silencios incómodos, que no es que sean malos, el silencio muchas veces también dice, pero en algunos casos hacer la pregunta correcta en el momento correcto puede ser transformador. Cuando yo les digo esto de rehistoriar la vida, esa es una técnica de la terapia narrativa. De hecho, hay toda una serie de literatura también que ustedes pueden consultar en internet o pueden buscar también en el manual viene reseñado algo de esto en la guía que elaboramos desde OIM. Pero hay toda una serie de literatura no, más bien de contenido teórico sobre el hecho de hacer preguntas y sobre rehistoriar la vida. Y finalmente en la terapia narrativa o también en la terapia sistémica, la que se trabaja usualmente con familias, se trabaja mucho sobre este tema de hacer preguntas. Y la premisa de cómo funciona o por qué es que hacer preguntas es terapéutico es que al ampliar los significados de la historia vivida se pueden reconocer y al mismo tiempo contener emociones y restablecer otras visiones acerca de una situación que antes no se tenía, ¿verdad? Entonces, al poder hacer este tipo de amplificación de la historia, es muy probable que la persona pueda darle un nuevo sentido a lo que ha vivido. Y esto ya de por sí puede hacer que la persona vaya distinto o continúe su trayecto de forma distinta a lo que ha transcurrido hasta ahora. También hay otra cosa que conlleva hacer preguntas y es que las personas puedan contar historias más amplias. Vean, no es lo mismo cuando alguien le cuenta una historia que es básicamente el mero trámite que cuando alguien le tiene la confianza a usted de ampliarle la historia, ¿verdad? De ampliarle la misma historia que le contó a la persona funcionaria con la que tuvo anteriormente el interrogatorio, a usted se la puede contar distinto. Y aquí hay algo importante. No se trata de pesquisar, yo siempre digo, nosotros, las personas que hacemos atención psicosocial, no somos detectores de mentiras. A nosotros no nos corresponde ver si el relato que me contó a mí es el mismo relato que le contó a la otra persona. A mí me debería corresponder desde una postura, obviamente, de enfoque psicosocial, que esta persona pueda ampliar lo más posible su historia de modo que me dé los elementos que yo necesito, ya sea para apoyarle, ¿verdad? Para ayudarle en su necesidad o para poder descartar o confirmar lo que yo necesite descartar o confirmar.
pero no es que yo hago preguntas para ver si se equivocan en algún momento o si hay inconsistencias en su discurso. Eso les toca ya a otras personas, a otros profesionales que realizan ese tipo de trabajo. A nosotros nos corresponde hacer preguntas para poder ampliar los significados de las historias de estas personas y para que de alguna manera, al contar estas historias, las personas se vayan mejor de lo que han venido. Vamos a la siguiente diapositiva, si les parece, que es la competencia de escuchar con el cuerpo. Y acá respondo a la pregunta que me hacía la compañera anteriormente sobre los primeros auxilios psicológicos y qué hacer cuando tenemos a una persona desbordada. Esta competencia, escuchar con el cuerpo, básicamente en lo que consiste es integrar de forma consciente tanto la atención, la respiración, la postura y la intención para conectar a través de un relato consigo mismo y con la otra persona, en todas las dimensiones de este ser humano. ¿Qué significa eso? En palabras simples, significa que cuando una persona viene a mí y me cuenta algo, o incluso a veces ni siquiera necesita contármelo, yo puedo ver en sus gestos, en su postura, en su expresión facial, que esta persona tiene alguna situación, que está viviendo algo que le está afectando, ya sea porque le está causando un enojo descontrolado, ya sea porque le está causando una frustración tremenda, porque le está causando un terror tremendo o una tristeza que no está pudiendo llevar. Si yo puedo escuchar con el cuerpo y escuchar el cuerpo de esta persona, puedo ser capaz, de hacer una intervención psicosocial o un primer auxilio psicológico adecuado. Entonces, acá para esta competencia nosotros tomamos en cuenta mucho de lo que propone la atención consciente o el mindfulness, que es toda una teoría que justamente lo que propone es que se pueda tener conciencia de las distintas facetas de la experiencia en el momento en que uno la vive. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos poner atención cuando estamos experimentando una emoción, cómo nos movemos, cuando estamos tenemos el cuerpo de diferente forma. ¿Por qué es que cuando yo estoy preocupada, por ejemplo, tengo los hombros hacia arriba siempre? ¿Por qué es que cuando yo estoy muy enojada, usualmente cruzo los hombros, ¿verdad? O sea, cruzo los brazos, perdón. ¿Cómo reacciono yo ante ciertas situaciones de la vida? Por ejemplo, todos los padecimientos más físicos, la gastritis, la colitis, la fiebre, por ejemplo, desde un enfoque también más integral y más holístico, todo está conectado, ¿verdad? Y una emoción puede desencadenar, diferentes síntomas o diferentes señales que nos dicen que hay algo que no está funcionando bien y que podría ser trabajado. Entonces, esta competencia, escuchar con el cuerpo, básicamente parte de la respiración. Todo lo que proponemos para trabajar sobre esta competencia es que podamos ayudar a las personas a respirar y que nosotros también aprendamos a respirar. Por ejemplo, cuando estoy enojado o enojado, ¿qué es lo que pasa con mi respiración? Cuando estoy triste, ¿qué pasa? ¿Cómo respiro yo cuando estoy triste? ¿Cómo respiro cuando estoy emocionada? Los patrones de respiración cambian de acuerdo a los estados de ánimo que tengamos. Entonces, la respiración, y aquí ya podría yo incluso dar solamente una sesión acerca de la respiración. La respiración puede tanto arrojarnos pistas sobre cuáles son las cosas, las emociones que podríamos trabajar, como las emociones podrían darnos pistas sobre qué tipo de respiración deberíamos de trabajar con la persona para que pueda equilibrarse. ¿Cómo aprendemos a pesquisar esto, a darnos cuenta de esto? Escuchando con el cuerpo. Y para eso hay una serie de técnicas también que nosotros proponemos para trabajar sobre esa competencia. La siguiente competencia, en la siguiente diapositiva, es visualizar la vida. Esta competencia básicamente lo que propone, así como suena, ¿verdad? Muchas veces también recuerdo que cuando estábamos haciendo la validación de este manual, las personas decían, pero ¿por qué dicen ritualizar? ¿Por qué no ponen otra palabra? Porque es que el ritual suena como muy esotérico. Y justamente por lo esotérico de la palabra es que tomamos la decisión de conservarla.
Cuando pensamos en un ritual, pensamos en actos simbólicos que permiten redimensionar el valor de alguna situación. En este caso, cuando trabajamos sobre la competencia de ritualizar la vida, lo que estamos haciendo es redimensionar el valor de las relaciones de afecto y de los actos cotidianos que hacemos las personas para cuidar de nosotros mismos. Entonces, cuando trabajamos con una persona migrante, y nosotros trabajamos con la competencia de ritualizar la vida, lo que promovemos es que hayan espacios donde sea posible agradecer y celebrar los aprendizajes y las oportunidades que han estado presentes en la vida a pesar de la adversidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a agradecer por las desgracias? No. ¿Que vamos a decir que gracias, que agradezcamos porque nos pasó algo muy terrible en el camino y que de todo se aprende? Entonces, que les voy a poner el ejemplo más crudo, pero que un poco para comprender que no es ritualizar la vida. Ritualizar la vida jamás va a poner a agradecer a alguien un acto de violencia que vivió, porque no se trata de eso. Ritualizar la vida no se trata tampoco de que una persona diga, no he podido estudiar, no pude tener acceso a la educación, pero agradezco porque eso me enseñó que tengo que emigrar para poder educarme, por ejemplo, ¿verdad? Sería todo lo contrario a lo que quisiéramos. Es al revés, más bien, de todas las situaciones, incluso las más difíciles, los seres humanos aprendemos cosas. Muchas veces no las aprendemos ni en el momento exacto en que las situaciones nos ocurren, ni tampoco los aprendizajes necesariamente derivan del acto o el hecho, digamos, de lo que me pasó, sino que pueden derivar de la capacidad que yo tengo para ver oportunidades, para ver aprendizajes, para recuperarme a pesar de lo que ha pasado. Si ven, esta competencia está súper relacionada con el tema de los recursos de afrontamiento y también, bueno, está relacionada con todas las áreas porque de hecho la matriz que les enseñé al inicio fue creada justo para que todo estuviera relacionado. Tiene que ver con que las personas puedan reconocer y celebrar las cosas buenas que han pasado en su vida. Ninguna vida, por más difícil que haya sido, carece de momentos que valga la pena agradecer. Y es de eso de lo que nos valemos para trabajar con las personas migrantes, para lograr sacarlas de estados. Por ejemplo, cuando usamos esta competencia, cuando una persona no logra ver otra cosa más que su problema y está concentrada. De hecho, ritualizar la vida se puede utilizar también en otros contextos, no únicamente con personas migrantes, pero pensándolo en el contexto de atención psicosocial, cuando una persona está, como decimos nosotros, cerrada o congelada en una experiencia y no logra salir de ella, podríamos realizar alguna actividad, como por ejemplo esta foto que ustedes ven aquí, es una actividad que vamos a hacer el miércoles que se llama Barquitos y Aviones de Papel, que es una cosa simple, sencillísima, pero aunque no lo crean, puede hacer por medio de ritualizar la vida que alguien se desinstale de ese lugar del dolor o se desinstale de ese lugar de la tragedia para reconocer otros aprendizajes o otras situaciones en donde sí la vida le ha favorecido, digamos, o ha sido un poco más benevolente con él y con ella. Esto también es parte de los primeros auxilios psicológicos. Obviamente, como se trata de un ritual, buscamos que sea en colectivo, ¿verdad? Porque el colectivo nos permite compartir experiencias y nos permite reconocer en las experiencias de los otros también nuestros propios aprendizajes y nuestros propios agradecimientos. Pero bueno, básicamente entonces ritualizar la vida lo que busca es tener un impacto en la salud de las personas a partir de que la persona pueda reflexionar con gratitud sobre las cosas buenas que le han pasado, ¿verdad? No únicamente sobre la tragedia. Y bueno, finalmente, la última competencia es la competencia de crear un sistema de respuesta que se refiere a articular acciones conjuntas entre los diferentes actores, en este caso instituciones del Estado, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la comunidad, instituciones religiosas, las iglesias, los grupos organizados, para poder brindar una respuesta integral. ¿Verdad? En toda esta presentación les he venido hablando
que la atención psicosocial no debería reducirse a los primeros auxilios psicológicos, ni debería reducirse a la atención médica, por ejemplo, que reciba a alguien que viene herido o herida, no debería reducirse a poder brindarle alimentos a una persona, sino que debería de ser ojalá, un sistema de respuesta donde se articulen todas las posibilidades que apunten a mejorar el bienestar de esta persona. Y por último, pero no menos importante, en la siguiente diapositiva, esto lo hemos puesto como una competencia, pero yo les digo que yo lo veo tanto como un área como una competencia de la atención psicosocial, que se refiere al cuidado del personal. En este caso, como les decía, los impactos de la migración no únicamente impactan a quien migra, sino también impactan a quien atiende a la persona que migra. Y por eso de ahí que todo el tema del cuidado se está posicionando, por fortuna, bastante en las organizaciones sociales, incluso en las instituciones del Estado. Afortunadamente, a partir de todas las experiencias que hemos tenido en los talleres en los diferentes países de la región, hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las instituciones de querer invertir, porque yo finalmente digo que esto es una inversión, de invertir en su personal para asegurarse no solo que estas personas, que se esté cuidando, de la integridad de estas personas que brindan atención, sino que podamos asegurarnos que estas personas estén dando una buena atención a las y los migrantes. Esto es tan simple como que nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted, por ejemplo, está quemado, si usted es una persona que tiene una traumatización vicaria, que tiene burnout, que está experimentando burnout, todo esto seguro lo van a ver en otra sesión, cuando hablen del cuidado del personal, pues obviamente lo mínimo que debería hacer la organización o la institución para la que usted trabaja es intervenir sobre eso, porque si no, lo que puede ocasionar es una cadena de males o de acciones con daño, tanto para usted como prestatario y prestataria de servicios, como para las personas que reciben esos servicios. Puse esta frase de Ofelia Tobón, que es una enfermera de Colombia, que escribió un libro muy interesante que se llama El autocuidado, una habilidad para vivir, que ella dice que cuidar es una interacción humana de carácter interpersonal, intencional y única, que se sucede en un contexto sociocultural y tiene un fin determinado y que refuerza o reafirma la dignidad humana. Vean, si hay algo que hace o que caracteriza más bien el trabajo que realizamos quienes trabajamos con derechos humanos o quienes trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, es que nosotros trabajamos por reafirmar la dignidad humana. Y eso es algo que nunca debe olvidársenos. Pero no es posible que mientras nosotros estemos reafirmando la dignidad humana, estemos dañando nuestra propia dignidad, ¿verdad? Y a eso básicamente se refiere el cuidado. ¿Qué acciones estamos tomando en cuenta, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, como a nivel de sociedad, para hacer que la dignidad de todas las personas, ya en este caso no solo de las personas más vulnerables, sino de todos los seres humanos, esté resguardada? Y pasemos a la siguiente diapositiva, y con esto termino como este tema de las competencias y las áreas, y es que el cuidado del personal tiene que apuntar a algo. Acá ustedes ven las dos imágenes. ¿Me están escuchando? Disculpen. Sí. Bueno, que a veces me pierdo y no sé si me están escuchando. Bueno, vean las dos imágenes. Por un lado hay unos fósforos o cerillos, o cerillas, no sé cómo le dirán ustedes, y por otro lado está un encendedor. ¿En qué se diferencia la atención psicosocial que parte de un enfoque del cuidado? En que previene el desgaste y previene ¿cómo se dice esto? Previene el incendio, por decirlo así, las consecuencias del incendio. Si ya de por sí se sabe que quienes trabajamos con poblaciones vulnerables estamos expuestas a riesgos y a estar apagando incendios cada rato, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, no que nos saquemos de la manga la intervención, sino que son cosas bien delicadas a las que tenemos que estar dando respuesta, pues deberíamos de tener un enfoque que prevenga las consecuencias de ese trabajo. Entonces, en la labor de atención psicosocial, procuremos nosotros ser encendedores
que se enciendan y se apaguen solo cuando se necesita, antes que cerillos que se enciendan una vez y ya luego no sirvan más. Y esa es la diferencia de un trabajo, desde un enfoque psicosocial y desde un enfoque de cuidado. Quienes realizan atención sin tener en cuenta estos dos enfoques, es probable que terminen como el cerillo. Al primer incendio que intenten apagar o que intenten darle respuesta, van a terminar totalmente en cenizas. En cambio, si usted configura una serie de habilidades y previene de alguna manera los riesgos asociados al trabajo que usted realiza, es muy probable que pueda tener fuego para largo rato, ¿verdad? Y que pueda iluminar el camino de las personas pues de una forma más apropiada, sin que esté en detrimento de su salud y su propia dignidad. Entonces, ya con esto yo llegaría por el día de hoy. La siguiente diapositiva es más bien una anécdota que quería contarles de una actividad. Si quieren la ponemos para explicarles muy brevemente, pero la voy a abordar, si les parece, más en la siguiente sesión para abrir un espacio de preguntas. Esta técnica se llama equipos reflexivos. Yo no sé si de repente algunos de ustedes ya la han aplicado en algún momento en otros contextos, pero les puedo decir que es una de mis técnicas también favoritas, en el sentido en que es una técnica para el cuidado del personal. De hecho, fue pensada como una técnica para supervisión de equipos de trabajo, pero perfectamente puede servir en otros contextos. De hecho, es una técnica que empieza a trabajarse en el contexto de la terapia sistémica de familia también, para trabajar sobre todo el tema de qué posibilidades pueden surgir ante una situación, digamos, que yo esté visualizando como problemática, si tengo un grupo, que en este caso va a ser el equipo reflexivo, que se encarga exclusivamente de hacer preguntas, que no es que me viene a aconsejar, que no es que me viene a decir cómo yo pude haber manejado mejor la situación, que no viene a decirme cómo resolver yo la situación que tengo. No, un equipo que exclusivamente va a hacer preguntas y va a hacer reflexiones alrededor de una situación que yo estoy contando. Esta foto que ustedes ven acá es de una experiencia, esta foto es de una experiencia muy interesante, de un taller que realizamos en Darién, en la frontera de Panamá y Colombia. Y justamente era un taller bien particular porque fue un taller con el Senafron, que es la Policía Nacional de Fronteras de Panamá, y con funcionarias y funcionarios del Ministerio de Salud. Entonces, en esa oportunidad tuvimos la suerte de poder llevar a cabo un equipo reflexivo, y ha sido de los equipos reflexivos más hermosos en los que yo he participado. ¿En qué sentido? En que muchas veces también cuando tenemos una situación problemática o hemos tenido tal vez no problemática, sino algo que no logramos verle una salida, ¿verdad? Que de repente no podemos ver más allá. A veces el mero hecho de llevarlo a este equipo reflexivo le abre las posibilidades a la persona de ampliar la visión y ver nuevas perspectivas acerca de lo que le preocupa, y encontrar por sí misma sus propias soluciones, ¿verdad? En otros casos, de repente no se encuentre la solución ahí en el equipo reflexivo, pero la persona por lo menos se va reflexionando, y de ahí el nombre de esta técnica, y digamos que se abre la posibilidad de reformular un poco las situaciones problemáticas. Entonces, pero les voy a contar, les prometo con más lujo de detalles la próxima sesión un poco más acerca de esto. Yo llegaría hasta acá. Nada más decirles, que esta técnica de los equipos reflexivos fue inspirada en un trabajo de Tom Anderson, que es básicamente un psicólogo, como les decía, que lo llevó adelante. Él escribió 2 libros relacionados con esta técnica, así que pueden buscarla. Uno está en inglés y el otro está en español, tiene una traducción, y es bien interesante porque dentro de su teoría o de su propuesta de los equipos reflexivos, él aborda mucho el tema de las preguntas, de cuáles preguntas se pueden hacer para lograr abrir o ampliar los significados de una historia. Entonces, yo llegaría hasta acá con mi presentación. No sé si voy a abrir un espacio en este momento para preguntas, comentarios, sugerencias, y por hoy terminaríamos la sesión. Bueno, la primera pregunta de la sede es que
que si no vamos a ocupar la plastilina. Yo quisiera mucho utilizarla, pero no sé, sinceramente por cuestiones de tiempo me daría pesar que tengamos que correr porque nos quedan 20 minutos, ¿verdad? Sí. Sí, me daría pesar tener que correr, o podríamos, a ver cómo podemos hacer, podríamos utilizarla, pero la técnica da para mucho y yo creo que estaría bueno aprovecharla con más tiempo. Ustedes me dicen, ustedes mandan, si quieren la hacemos. Eso sí, la hacemos en versión resumida, ¿verdad? O abrimos espacio para preguntas, ustedes mandan. Pues lo que yo les propongo aquí al respetable es que hoy cerremos así la sesión y que la próxima sesión sea exclusiva para la parte práctica, porque no solo es ejercicio, son otros ejercicios. Lo que pasa es que las sedes estaban como mucho con la expectativa de a qué hora vamos a hacer. Entonces, yo sé, además, porque cuando uno tiene una plasticina enfrente, lo único que quiere es tocarla. O sea, que si ustedes han tenido durante 3 horas a estas personas escuchándome hablar y no les han dejado tocar esa bendita plastilina, están haciendo una cosa atroz. Así es. Entonces, además, bueno, aquí hay algunas preguntas en línea. Entonces, adelante. Bueno, la primera es la bibliografía y el dato del libro que habías mencionado de la frase en la lámina anterior. Y la pregunta es, desde el aporte psicosocial, ¿cuál sería la mejor recomendación que se debería hacer luego de que una persona acompañe la notificación de una persona fallecida? Ya que es una carga emocional para los que acompañan las notificaciones y muchas veces la familia se desborda. Así es. Bueno, con respecto a la bibliografía, si les parece, les puedo pasar unas páginas con toda la bibliografía que hemos ido como recopilando para elaborar la guía. Creo que también les puede servir, más que decirles, ¿verdad? Una y otra bibliografía. Entonces les puedo pasar al final de la sesión. A partir del miércoles les puedo pasar toda la bibliografía completa, además para que amplíen más sobre otros temas, si les parece. Y con respecto a la pregunta, realmente hay, digamos, en trabajar el tema del duelo ya con una situación tan expresa como esta, pues sí llevaría una serie o sea, tendría que realizarse todo un abordaje que obviamente excede los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo podría recomendar que en un primer momento, ya sea con la persona, si en ese momento tengo la persona enfrente y tengo que comunicarle una noticia, yo siempre le apuesto por el tema de la respiración. Porque la otra semana, el miércoles, cuando hagamos la actividad para trabajar los primeros auxilios psicológicos, van ustedes a ver que muchas veces las personas cuando tienen, me refiero a los funcionarios y funcionarias, cuando tienen una situación de crisis enfrente, lo primero que acatan a hacer es ofrecer agua, ofrecer un pañuelo, ¿verdad? O empezar a aconsejar o a tranquilizar a la persona mediante palabras, etcétera. Entonces, yo lo que siempre digo es que desde mi experiencia y también desde este enfoque psicosocial, lo primero que deberíamos hacer es hacer que la persona pueda estabilizarse a través de la respiración. ¿Por qué? Porque usualmente un estado emocional alterado, incluso un estado emocional a partir de una noticia como estas, lo primero que va a afectar es la respiración. Piensen ustedes, cuando una persona está llorando, ¿cómo es su respiración? Usualmente la persona llora. Voy a hacer el ejemplo, aunque no soy la mejor hoy para hacer el ejemplo, pero cuando la persona está llorando, usualmente lo que hace es como ahogarse. Si ustedes han visto, es como, ¿verdad? Y empieza como esta reacción, ¿verdad? Más como sollozar, lo que conocemos como sollozar, realmente lo que el cuerpo está haciendo es intentando respirar. Entonces, bajo este modelo que les decía de primeros auxilios psicológicos, de escuchar con el cuerpo, lo primero que deberíamos hacer es hacer que la respiración de esta persona se estabilice. Entonces, para responder a la pregunta brevemente, primero, si tengo a la persona enfrente y tengo que darle una noticia, empezaría por preparar a esta persona corporalmente para que pueda recibir la noticia de la mejor manera y posteriormente, dependiendo de la reacción de esta persona también,
seguir trabajando sobre el tema de la respiración y luego hacer uso de una serie de herramientas que existen para trabajar el duelo, ¿verdad? Hay mucha literatura también, si les parece, les puedo pasar el miércoles sobre cómo dar malas noticias, sobre todo se ha trabajado mucho en contextos de emergencias. Para quienes brindan primeros auxilios, no solo primeros auxilios emocionales, sino los primeros auxilios, hay toda una capacitación sobre cómo confirmar la muerte de un familiar, cómo confirmar una situación de abuso, etcétera. Entonces, si les parece, ya puedo pasarles bibliografía más amplia. Pero para responder a la pregunta, yo empezaría por trabajar sobre la respiración de la persona. Muy bien, creo que no hay más. Sí, hay otra. Bueno, adelante. La pregunta es, ¿cómo se puede concientizar a quienes ejercen la titularidad de las instituciones respecto de que el personal requiere autocuidado, si su posición ha sido que el malestar es diferente para cada persona y depende de cómo esté? O sea, hace referencia a que cada quien debe resolverlo generando sus propias herramientas. Vean, yo creo que voy a decir algo políticamente incorrecto, pero me voy a atrever a decirlo. No me están grabando, ¿verdad? No, pero a ver, yo creo que muchas veces, como dicen, hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? No sé si ustedes lo conocen. Que muchas veces, por ejemplo, se los digo así transparentemente, si yo hoy le digo a mi jefa que implemente acciones de cuidado dentro de la organización, porque las personas que damos atención psicosocial estamos teniendo síntomas y estamos desgastados, es probable que me responda eso que dice la compañera o el compañero que hace la pregunta. En cambio, si viene la experta o el experto X de la organización X que ha elaborado X manual o que ha elaborado tal cantidad de capacitaciones y dice, vean, usted debería, como parte de las obligaciones que tiene, invertir en su personal. Es un deber del Estado poder brindar una buena atención a las personas usuarias y para poder brindar una buena atención tiene que invertir en el cuidado de su personal. Es posible que la respuesta cambie. Entonces, lo políticamente incorrecto es esto, ¿verdad? Muchas veces la experiencia lo que me ha dicho es que toda esa resistencia que ha habido, histórica además, por parte de las instituciones y de algunas organizaciones en invertir en su personal, afortunadamente se ha ido revirtiendo a partir de que se han dado cuenta que organizaciones, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, como es el caso de la OIM, o incluso también que otras instituciones análogas en el mismo país o en otros países están llevando a cabo políticas de cuidado, pues se han suavizado, como digo yo, ¿verdad? Y tienen un poco más de conciencia y han mostrado más apertura hacia eso. Mi experiencia es que me ha sorprendido positivamente a partir de los talleres que hemos ido haciendo, el compromiso por parte de los tomadores de decisión en las instituciones de invertir para esto. Ejemplo, recién terminando el taller, quedamos sobre el cuidado del personal y atención psicosocial, dejamos de una vez amarrado, por decirlo así, el compromiso de la institución de que lo que los funcionarios y funcionarias propongan pueda tener un respaldo por parte de la organización. Porque al final de cuentas yo puedo tener una vida súper cuidada, ¿verdad? Qué sé yo, que hago yoga, hago deporte, me alimento bien, voy a la iglesia, voy al cine, pero resulta que eso lo hago sábado y domingo. Y de lunes a viernes paso en un ambiente en donde hay tensión, hay, además de todas las características propias a las que me enfrento con las personas que atiendo, dentro de la misma organización hay dinámicas que pueden generar desgaste, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí ya eso seguro que lo van a ver en otra sesión, pero todo el tema de división de los equipos, de desgaste más a nivel organizacional, ya no tanto a causa de la atención que yo brindo, pues obviamente entonces no importa cuántos esfuerzos yo haga, si en mi propio lugar de trabajo, donde paso la mayor parte del tiempo, pues las prácticas que hay son prácticas de no cuidado. Y yo creo que la mejor forma de sensibilizarlos, aunque no sea tal vez la que quisiéramos, es esta, ¿verdad? Es como abriendo, como quien no quiere la cosa. O sea, yo, por ejemplo, les cuento una experiencia personal en la organización. Un poco hemos introducido el tema diciendo, bueno, acabamos de hacer un manual sobre cuidado del personal de atención psicosocial. ¿Qué política se va a establecer en OIM para el cuidado del personal de OIM? ¿Verdad? Y entonces ahí es como, no es posible que vayamos a hablar de cuidado a toda Mesoamérica
y que dentro de la propia organización no hayan políticas de cuidado, ¿cierto? Entonces ahí como que un poco se ha ido sensibilizando. Igual es una lucha que hay que dar, pero bueno, yo creo que hay un poco más de apertura ahora a raíz de que se ha estado hablando mucho del tema. Además, nada más con esto cierro, no es solo OIM quien está trabajando sobre el cuidado. Hay un montón de organizaciones, como decirlo, es el tema de moda, en buena hora que se ha vuelto moda porque es una necesidad, pero hay muchas organizaciones e instituciones que están implementando políticas de cuidado o haciendo material sobre este tema. Noemí, y bueno, también te llega otra pregunta sobre las tareas y la clase del miércoles. Si el miércoles van a revisar el cuestionario que dejaste de tareas sobre primeros auxilios psicológicos. Sí, vean, si les parece, para ver, para ver un momentito. Si les parece, el miércoles podemos empezar con el cuestionario. Es que yo quería el miércoles hablarles de los equipos reflexivos, pero si les parece, empecemos con este tema del cuidado. Les converso acerca de los equipos reflexivos y ya luego llevamos adelante las otras actividades. Bien, bueno, muchas gracias, yo solo soy la mensajera. Ninguna otra pregunta más, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Noemí. Aquí nos vemos el próximo miércoles por el mismo canal y a la misma hora. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. Adiós, adiós a todos y a todas.